El portón de la cochera se deslizó lentamente mientras Emilio Luján bajaba de su BMW negro. Había sido otro día agotador de juntas y números en la empresa. Solo quería llegar a su departamento en el piso 25 y olvidarse del mundo por unas horas. Pero algo estaba fuera de lugar. Una niña pequeña, rubia y sucia estaba parada junto al guardia de seguridad. Llevaba un osito de peluche viejo y raído entre sus brazos. Sus zapatos estaban rotos y su vestido tenía manchas de tierra. «Señor Luján, discúlpeme, esta niña dice que tú eres mi papá». La voz de la pequeña cortó el aire como un cuchillo. Emilio se quedó inmóvil. La niña corrió hacia él con pasos decididos, a pesar de su tamaño. El guardia trató de detenerla, pero ella fue más rápida. «Papá», gritó nuevamente apuntándolo con su dedito sucio. «Estamos pasando hambre por tu culpa». Las palabras lo golpearon como una bofetada. Emilio miró alrededor buscando a alguien que pudiera explicar lo que estaba pasando. Algunos vecinos ya se asomaban por las ventanas, curiosos por el escándalo. «Oye, niña, yo no sé quién eres, pero... Sofía, ven acá». Una mujer apareció corriendo desde la banqueta. Tenía el cabello despeinado y respiraba con dificultad. Emilio la reconoció inmediatamente, aunque habían pasado años desde la última vez que la vio. «Camila». «Perdón, señor Luján», dijo Camila tomando a la niña del brazo. «Sofía, ya te dije que no hagas esto». «Pero mamá, él es mi papá. Tú me dijiste que él es mi papá». Emilio sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Camila había trabajado en su empresa años atrás. Salieron algunas veces, pero después ella simplemente desapareció. Nunca supo por qué. «Camila, ¿qué significa esto?», preguntó tratando de sonar calmado. «Sofía, cállate y vámonos», dijo Camila ignorando completamente la pregunta de Emilio. «No, no me voy». La niña se soltó de su madre y volvió a correr hacia Emilio. «Tú tienes que ayudarnos. Mamá llora todas las noches porque no tenemos dinero». El guardia de seguridad se acercó confundido sobre qué hacer. Algunos vecinos ya habían bajado al lobby, fingiendo revisar su correo, pero claramente queriendo escuchar la conversación. «¿Señor Luján quiere que llame a la policía?» «No, no es necesario», respondió Emilio mirando fijamente a Camila. «¿Podemos hablar?» Camila negó con la cabeza y metió la mano en su bolsa. Sacó un sobre arrugado y se lo entregó. «Aquí está todo lo que necesitas saber. No quiero nada de ti, Emilio. Solo quería que supieras la verdad». «Camila, espera». Pero ella ya había cargado a Sofía y caminaba rápidamente hacia la salida. La niña gritaba y pataleaba, tratando de zafarse. «Papá, no me dejes, papá». Emilio se quedó parado en el lobby con el sobre en las manos mientras los gritos de la niña se alejaban. El guardia de seguridad lo miraba con curiosidad mal disimulada. «¿Está todo bien, señor Luján?» «Sí, todo está bien», murmuró Emilio dirigiéndose hacia el elevador. Pero sabía que nada estaba bien. Una vez en su departamento, se sirvió un whisky y abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro había exámenes de ADN, fotografías de una niña pequeña en diferentes edades y la impresión de un correo electrónico. El correo tenía fecha de 5 años atrás. Estaba dirigido a él y venía de Camila. En el asunto decía: «Importante. Necesito hablar contigo urgentemente». Emilio frunció el ceño. Nunca había visto ese correo antes. Revisó las fotografías una por una. La niña se parecía a él cuando era pequeño. Tenía sus mismos ojos verdes y la misma forma de sonreír. Los exámenes de ADN confirmaban lo que ya sospechaba: 99.9% de probabilidad de paternidad. Se dejó caer en su sillón de cuero, sintiendo como si el mundo se hubiera puesto de cabeza. ¿Cómo era posible que no supiera nada de esto? ¿Cómo era posible que tuviera una hija de 5 años y nunca se hubiera enterado? Tomó su teléfono y marcó el número de Camila que estaba en los papeles. Sonó varias veces antes de que ella contestara. «¿Qué quieres, Emilio?» «Quiero respuestas. Necesitamos hablar». «Ya te di todo lo que necesitas saber. No hay nada más que hablar. Camila, esa niña dice que soy su padre. ¿Cómo es posible que no supiera nada?» Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Porque tú nunca contestaste mis llamadas, porque tú nunca leíste mis correos,
Porque para ti yo era nadie, Emilio, solo otra empleada con la que te divertiste un rato. Eso no es cierto, yo... Adiós, Emilio. La línea se cortó. Emilio se quedó mirando el teléfono, completamente perdido. Volvió a revisar los papeles, buscando alguna explicación que tuviera sentido. Pero mientras más los leía, más real se volvía todo. Tenía una hija que estaba pasando hambre mientras él vivía en un departamento de lujo, sin saber siquiera que existía. Emilio no durmió en toda la noche. Se quedó despierto en su estudio, rodeado de los papeles que Camila le había dado, tratando de recordar cada detalle de su relación con ella 5 años atrás. Camila trabajaba en el departamento financiero de su empresa. Era inteligente, bonita y siempre muy seria en el trabajo. Empezaron a salir después de una fiesta de la compañía. Durante 3 meses se vieron regularmente, hasta que un día ella simplemente dejó de contestar sus llamadas. Después se enteró de que había renunciado. Su asistente le dijo que se había ido sin dar explicaciones, que solo había entregado una carta de renuncia y se había marchado. Emilio no le dio mucha importancia en ese momento. Pensó que tal vez se había conseguido un trabajo mejor, o que simplemente no quería mezclar su vida personal con el trabajo. Nunca se le ocurrió que pudiera estar embarazada. Ahora, mirando las fotografías de la niña, no podía negar el parecido. Sofía tenía sus ojos, su nariz, incluso la misma forma de fruncir el ceño cuando estaba concentrada, pero algo en su interior se resistía a aceptar la verdad. ¿Por qué Camila no le había dicho nada? ¿Por qué había esperado 5 años para aparecer con esta bomba? A las 8 de la mañana, después de ducharse y vestirse, Emilio decidió ir a buscarla. En los papeles estaba su dirección en Iztapalapa. Nunca había estado en esa zona de la ciudad, pero su chofer conocía el camino. El contraste entre Polanco e Iztapalapa era brutal. Las calles estaban llenas de baches, las casas eran pequeñas y muchas tenían construcciones a medias. Emilio se sintió completamente fuera de lugar, bajando de su BMW en medio de ese barrio. Encontró el edificio de departamentos donde vivía Camila. Era un edificio viejo de 4 pisos, con escaleras externas y ropa tendida en los balcones. Subió hasta el 3er piso y tocó la puerta del departamento 3B. Camila abrió la puerta y lo miró con sorpresa y fastidio. «¿Qué haces aquí, Emilio?» «Necesitamos hablar». «¿En serio?» Camila dudó un momento, pero finalmente lo dejó entrar. El departamento era pequeño pero limpio. Tenía una sala diminuta, una cocina que también servía como comedor, y se veía que había una habitación al fondo. Todo era sencillo, pero se notaba que Camila trataba de mantener todo en orden. Sofía estaba sentada en el suelo, viendo caricaturas en una televisión vieja. Cuando vio a Emilio, sus ojos se iluminaron. «Papá, viniste». Emilio se sintió incómodo. La niña lo miraba con tanto cariño, como si realmente fuera su papá de toda la vida. «Sofía, ve a tu cuarto», dijo Camila con voz firme. «Pero mamá, él es mi papá, quiero estar con él». «Sofía, obedece. Ahora». La niña hizo una mueca de disgusto, pero obedeció. Tomó su osito de peluche y se fue a su cuarto, cerrando la puerta con un portazo. Camila se sentó en el pequeño sofá y le hizo una seña a Emilio para que se sentara también. «Está bien, habla». «Camila, yo nunca recibí ningún correo tuyo. Nunca supe que estabas embarazada. Si lo hubieras sabido...» «¿Qué? ¿Me habrías ayudado? ¿Te habrías casado conmigo?» Emilio se quedó callado. Honestamente, no sabía qué habría hecho. «Yo te mandé ese correo cuando tenía 3 meses de embarazo», continuó Camila. «Te llamé como 20 veces. Fui a tu oficina, pero tu secretaria me dijo que estabas muy ocupado para verme. Después me dijeron que habías sido despedida». «¿Despedida? Pero dijeron que habías renunciado». «No renuncié, Emilio. Me corrieron. Y cuando traté de contactarte para explicarte por qué, nunca me contestaste». Emilio se pasó las manos por el cabello, sintiéndose completamente perdido. «¿Por qué no fuiste a verme a mi casa? ¿Por qué no insististe más?» Camila lo miró con una mezcla de tristeza y enojo. «Porque tengo orgullo, Emilio. Porque no iba a rogarle a alguien que me ayudara con mi hija. Si tú no querías saber nada de mí, yo tampoco iba a obligarte. Pero ayer viniste a buscarme».
Ayer vine porque Sofía me preguntó por qué no teníamos dinero para comprar leche, porque me preguntó por qué su papá no vivía con nosotras, porque estoy cansada de verla sufrir por algo que ella no eligió. Emilio se levantó y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver el patio del edificio, donde otros niños jugaban fútbol con una pelota desinflada. ¿Qué quieres de mí, Camila? Nada. ¿Nada? No quiero tu dinero, no quiero tu lástima, no quiero que juegues a ser el papá bueno cuando se te ocurra. Solo quería que supieras la verdad. Emilio se volteó para mirarla. ¿Y si quiero ser parte de su vida? ¿En serio? ¿O solo te sientes culpable? Era una pregunta que Emilio no sabía cómo responder. Se despidió de Camila prometiendo que regresaría al día siguiente, pero mientras bajaba las escaleras, una parte de él esperaba que todo fuera una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero los gritos de «papá» de Sofía aún resonaban en sus oídos. Emilio llegó a su oficina con la cabeza hecha un lío. No podía concentrarse en nada. Durante la junta de las 10, se quedó viendo por la ventana mientras sus socios hablaban de presupuestos y proyecciones. Lo único que podía pensar era en las palabras de Camila. Me corrieron y nunca contestaste mis correos. Algo no cuadraba. Después de la junta, llamó a su asistente, Carmen, que llevaba trabajando con él desde hacía 8 años. Carmen, necesito que revises algo en el sistema. Quiero ver todos los correos que llegaron a mi cuenta hace 5 años, específicamente de Camila Hernández. Carmen lo miró extrañada, pero asintió. ¿Camila Hernández? ¿La que trabajaba en finanzas? Exacto. Necesito ver si llegó algún correo de ella que yo no haya visto. Señor Luján, usted sabe que reviso todos sus correos antes de que lleguen a su bandeja. Si hubiera llegado algo importante, solo hazlo, Carmen. Por favor. Mientras Carmen revisaba el sistema, Emilio decidió investigar por otro lado. Bajó al Departamento de Recursos Humanos y pidió el expediente de Camila. María Elena, la jefa de Recursos Humanos, le entregó el archivo con curiosidad. ¿Puedo preguntar por qué necesita esto, señor Luján? Es personal, respondió Emilio hojeando los papeles. En el expediente estaba la carta de despido, fechada 5 años atrás. La razón oficial era reducción de personal, pero Emilio sabía que en esa época la empresa estaba creciendo, no reduciendo personal. María Elena, ¿quién autorizó este despido? Según los registros, fue el señor Tobar, Julián Tobar. Emilio sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Julián era su brazo derecho, su hombre de confianza. Había trabajado con él durante más de 10 años. Regresó a su oficina justo cuando Carmen terminaba de revisar los correos. Señor Luján, encontré algo extraño, dijo Carmen, señalando la pantalla de su computadora. Hay un correo de Camila Hernández que fue eliminado automáticamente antes de llegar a su bandeja. ¿Eliminado? ¿Por quién? Por el señor Tobar. Él tenía acceso administrativo a su cuenta de correo en esa época. ¿Recuerda? Era parte del protocolo de seguridad. Emilio se sentó pesadamente en su silla. Todo empezaba a tener sentido, pero era un sentido que no le gustaba nada. ¿Puedes recuperar ese correo? Ya lo hice. Está en la carpeta de elementos eliminados del servidor. Carmen abrió el correo y Emilio leyó las líneas que habrían cambiado su vida 5 años atrás. Emilio, necesito hablar contigo urgentemente. Estoy embarazada y el bebé es tuyo. No sé por qué no contestas mis llamadas, pero espero que podamos hablar sobre esto como adultos. No quiero nada más que tu apoyo y que reconozcas a tu hijo. Por favor, contáctame. Camila. Emilio cerró los ojos. Sintió una mezcla de rabia y dolor que nunca antes había experimentado. Carmen, dile a Julián que venga a mi oficina. Ahora. Señor Luján, él está en una junta con... Ahora, Carmen. 10 minutos después, Julián Tobar entró a la oficina con su sonrisa habitual. Era un hombre de 40 años, elegante y siempre muy seguro de sí mismo. Emilio, ¿para qué soy bueno? Carmen me dijo que era urgente. Siéntate, Julián. Algo en el tono de Emilio hizo que la sonrisa de Julián desapareciera. ¿Está todo bien? ¿Recuerdas a Camila Hernández? Julián se puso rígido, pero trató de mantener la compostura. ¿Camila? Claro, trabajaba en finanzas. ¿Por qué preguntas? ¿Recuerdas por qué la despediste?
Fue por reducción de personal, creo. Fue hace mucho tiempo, Emilio. Emilio giró la pantalla de su computadora para que Julián pudiera ver el correo de Camila. Léelo. Julián leyó en silencio, y Emilio pudo ver cómo la sangre se le iba del rostro. Emilio, yo puedo explicar. 5 años, Julián. 5 años sin saber que tenía una hija. Yo pensé que era lo mejor para ti. Tú estabas enfocado en hacer crecer la empresa. No necesitabas esas complicaciones. ¿Complicaciones? Estamos hablando de mi hija. Julián se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Mira, Emilio, yo vi cómo Camila te miraba. Estaba obsesionada contigo. Cuando llegó ese correo pensé que solo trataba de atraparte con eso del embarazo. ¿Y quién te dio derecho a decidir eso por mí? Yo te estaba protegiendo. ¿Sabes cuántas mujeres han tratado de aprovecharse de ti a lo largo de los años? Emilio se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. Tú no tenías derecho a decidir sobre mi vida. Tú no tenías derecho a privarme de conocer a mi hija. Emilio, cálmate. Podemos solucionar esto. Estás despedido, Julián. Quiero que saques tus cosas de aquí ahora mismo. Emilio, por favor. Llevamos 10 años trabajando juntos. Exacto. 10 años en los que creí que eras mi amigo. 10 años en los que creí que podía confiar en ti. Julián se quedó parado en medio de la oficina, viendo cómo su carrera se desmoronaba frente a sus ojos. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a jugar a ser papá después de 5 años? Esas palabras fueron como gasolina al fuego de la rabia de Emilio. Vete de aquí antes de que llame a seguridad. Cuando Julián salió de la oficina, Emilio se quedó solo, temblando de coraje. Había perdido 5 años de la vida de su hija por culpa de alguien en quien confiaba completamente. Tomó su teléfono y marcó el número de Camila. Esta vez tenía que escucharlo. Camila no contestó las primeras 3 llamadas de Emilio. Cuando finalmente respondió, su voz sonaba cansada y desconfiada. ¿Qué quieres ahora, Emilio? Necesito verte. Descubrí lo que pasó con tu correo. Ya no importa lo que pasó hace 5 años. Sí importa, Camila. Por favor, necesitamos hablar. Hubo un silencio largo. Emilio podía escuchar ruido de tráfico del otro lado de la línea. Estoy trabajando, Emilio. ¿Trabajando dónde? En el semáforo de División del Norte con Tlalpan. Vendo dulces. La imagen de Camila vendiendo dulces en la calle le pegó a Emilio como un martillazo. Ella había sido una de las mejores analistas financieras de su empresa. Voy para allá. No, Emilio. No vengas. No quiero que... Pero Emilio ya había colgado. Le dijo a su chofer que lo llevara al cruce que Camila había mencionado. Cuando llegaron, Emilio bajó del carro y empezó a buscarla entre los vendedores ambulantes que se movían entre los coches cuando el semáforo se ponía en rojo. La encontró cargando una cubeta llena de dulces, con un mandil amarillo que tenía escrito dulces y chicharrones. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo y tenía gotas de sudor en la frente. Al verlo, Camila se puso rígida. Te dije que no vinieras. ¿Dónde está Sofía? Camila señaló hacia la banqueta, donde Sofía estaba sentada en un cajón de refrescos, coloreando en un cuaderno viejo. Tenía el mismo osito de peluche a su lado. Cuando Sofía vio a Emilio, gritó de emoción y corrió hacia él. «¡Papá! ¡Viniste otra vez!». Emilio la cargó sintiéndose extraño pero también conmovido por la alegría genuina de la niña. «Hola, Sofía. ¿Qué estás haciendo?» «Estoy coloreando mientras mamá trabaja. ¿Quieres ver mi dibujo?» Emilio miró el dibujo. Era una familia de 3, una mujer, un hombre y una niña pequeña, todos tomados de la mano. «Es muy bonito. Somos nosotros 3, tú, yo y mamá». Emilio sintió un nudo en la garganta. Miró a Camila, que seguía parada a unos metros, claramente incómoda con la situación. «Camila, ¿podemos hablar un momento?» «Tengo que trabajar, Emilio. Si no vendo, no comemos». Emilio sacó su billetera y le entregó 1000 pesos. «Toma, ya no tienes que trabajar hoy». Camila lo miró con los ojos encendidos de coraje. «Yo no quiero tu dinero. No es limosna, Camila, es para que podamos hablar». «No quiero tu dinero», gritó Camila, empujando su mano. «No soy una limosnera». Algunas personas que esperaban el semáforo se voltearon a verlos. Sofía se asustó y se abrazó más fuerte del cuello de Emilio. Está bien», dijo Emilio guardando el dinero.
Perdón, no quise ofenderte. Camila respiró profundo, tratando de calmarse. Mira, si quieres hablar, habla. Pero no me trates como si fuera una pobrecita que necesita tu caridad. Tienes razón, perdón. Emilio puso a Sofía en el suelo y se agachó para quedar a su altura. Sofía, ¿puedes quedarte aquí coloreando mientras hablo con tu mamá? ¿No te vas a ir otra vez? No me voy a ir. Sofía sonrió y regresó a su cajón con su cuaderno. Emilio y Camila caminaron unos pasos para alejarse, pero sin perder de vista a la niña. Descubrí lo que pasó con tu correo, dijo Emilio. Julián lo borró antes de que llegara a mi bandeja. Camila lo miró sorprendida. ¿Julián Tovar? Sí. También él fue quien autorizó tu despido. ¿Por qué haría eso? Dice que me estaba protegiendo, que pensó que trataba de aprovecharte de mí. Camila soltó una risa amarga. Claro, porque una mujer embarazada obviamente está tratando de atrapar al jefe rico. Camila, yo nunca pensé eso de ti. ¿No? Entonces, ¿por qué fue tan fácil para él convencerte de que yo no existía? Él nunca me dijo nada. Yo ni siquiera sabía que habías sido despedida. Pensé que habías renunciado. Camila lo miró largamente, como si tratara de decidir si creerle o no. ¿Y ahora qué, Emilio? ¿Ya te sientes mejor de saber que no fuiste tú directamente quien me ignoró? No se trata de sentirme mejor, se trata de hacer las cosas bien. 5 años tarde. Sí, 5 años tarde. Pero quiero intentarlo. En ese momento, el semáforo cambió a verde y los coches empezaron a avanzar. Un claxon sonó muy fuerte y muy cerca. Emilio volteó y vio con horror que Sofía había dejado caer su lápiz y había corrido hacia la calle para recogerlo, justo cuando un camión se acercaba. Sin pensarlo, Emilio corrió hacia ella y la jaló hacia la banqueta justo a tiempo. El camión pasó a centímetros de donde ella había estado parada. Sofía empezó a llorar del susto. Emilio la cargó, sintiéndole el corazón latir como loco contra su pecho. Ya está bien. Ya pasó, le susurró, acariciándole el cabello. Camila llegó corriendo, pálida como papel. Sofía, por Dios, Sofía, está bien, Camila, está bien. Camila abrazó a su hija que seguía llorando. Ya no podemos estar aquí, dijo Camila. Es muy peligroso. Tienes razón, dijo Emilio. Vámonos de aquí. Por primera vez, Camila no protestó cuando Emilio la subió a su carro. Durante el camino de regreso a Iztapalapa, ninguno de los dos habló. Sofía se había quedado dormida en los brazos de su madre, agotada por el susto. Cuando llegaron al edificio de Camila, Emilio ayudó a cargar a Sofía hasta su departamento. Al ver el lugar otra vez, se dio cuenta de lo pequeño y modesto que era todo. Y también se dio cuenta de algo más. A pesar de no tener dinero, Camila había logrado crear un hogar cálido para su hija. Gracias, dijo Camila suavemente mientras acostaba a Sofía en su cama. Gracias a ti por dejarme ayudar. Cuando salieron del cuarto, Camila lo miró con ojos cansados. Emilio, no sé qué esperas de todo esto. Solo quiero conocer a mi hija y quiero ayudar. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que te aburras de jugar al papá. Emilio no supo qué responder, porque honestamente, él tampoco sabía la respuesta. 3 semanas después del incidente en el semáforo, Emilio había establecido una rutina. Visitaba a Sofía 2 veces por semana, siempre llevando algo, juguetes, libros, comida. Camila había dejado de protestar tanto, aunque seguía manteniendo las distancias. Esa mañana, Emilio estaba desayunando en su departamento cuando su teléfono empezó a sonar sin parar. Primero fue Carmen, su asistente. Señor Luján, necesita ver las noticias ahora mismo. ¿Qué pasó, Carmen? Está en todos los periódicos y en las redes sociales. Es sobre usted y una niña. Emilio sintió que se le helaba la sangre. Encendió la televisión y cambió al canal de noticias. Su fotografía aparecía en pantalla junto con una foto de Sofía. El titular decía, «Magnate ignora a su hija durante 5 años». La reportera estaba hablando. Emilio Luján, dueño de una de las constructoras más importantes del país, habría tenido conocimiento de la existencia de su hija desde hace 5 años, pero eligió ignorarla mientras la niña y su madre vivían en condiciones de pobreza en Iztapalapa. Emilio cambió de canal.
La historia estaba en todas las noticias. Tomó su celular y empezó a recibir llamadas de reporteros, de socios de negocio, de amigos. Su teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Era un video. En él se veía claramente cuando Sofía había corrido hacia él en la portería del edificio, gritándole «papá» y diciéndole que tenían hambre por su culpa. Alguien había grabado todo. Llamó inmediatamente a Camila. Ella contestó al primer timbre. «Ya vi las noticias», dijo Camila antes de que él pudiera hablar. «¿Cómo se filtró esto? ¿Quién pudo haber...?» Fue Sandra. Sandra Morales. Trabajaba en tu empresa cuando yo estaba ahí. La vi ayer en el mercado y me preguntó por qué andabas conmigo y con Sofía. Le conté toda la historia. Pensé que podía confiar en ella. Emilio se pasó la mano por la cara sintiéndose desesperado. «Camila, esto se va a poner muy feo. Los reporteros van a ir a buscarte. Ya llegaron. Hay como 10 afuera de mi edificio». «¿Qué? ¿Estás bien? ¿Sofía está bien?» «Estamos bien, pero no podemos salir. Los vecinos están enojados porque no los dejan pasar con tanta gente». Emilio se vistió rápidamente y le dijo a su chofer que lo llevara a Iztapalapa. Cuando llegaron, efectivamente había una multitud de reporteros y camarógrafos esperando afuera del edificio. En cuanto lo vieron, se le echaron encima. «Señor Luján, ¿es cierto que abandonó a su hija? Señor Luján, ¿por qué nunca les dio dinero? Señor Luján, ¿cómo se siente sabiendo que su hija pasaba hambre?» Emilio trató de abrirse paso entre la multitud, pero era imposible. Los reporteros lo siguieron hasta la entrada del edificio, bloqueando el paso. Sacó su teléfono y llamó a Camila. «No puedo subir. Hay demasiada gente». «Lo sé. Los veo desde la ventana». «¿Cómo está Sofía?» «Asustada. No entiende por qué hay tanta gente gritando». Emilio se sintió horrible. Su hija estaba asustada por culpa de un escándalo que él había causado, aunque fuera sin querer. «Voy a solucionar esto, Camila». Regresó a su carro y le pidió a su chofer que lo llevara a las oficinas de la empresa. Tenía que hacer algo antes de que todo se saliera completamente de control. En su oficina llamó a su director de comunicaciones y le pidió que organizara una conferencia de prensa para esa misma tarde. «¿Está seguro, señor Luján? Podríamos simplemente no decir nada y esperar a que se calme el escándalo». «No. Quiero hablar. Quiero decir la verdad». A las 4 de la tarde, Emilio estaba parado frente a una sala llena de reporteros. Las cámaras de televisión transmitían en vivo. Sabía que Camila y Sofía probablemente estaban viendo. «Buenas tardes», comenzó. «Estoy aquí para hablar sobre las noticias que han salido hoy sobre mi vida personal». Respiró profundo antes de continuar. «Es cierto que tengo una hija de 5 años llamada Sofía. Es cierto que durante 5 años no supe de su existencia. Pero no es cierto que la haya abandonado conscientemente». Los reporteros empezaron a murmurar, pero Emilio continuó. «Hace 5 años, un empleado de mi empresa en quien confiaba completamente borró un correo donde la madre de mi hija me informaba sobre su embarazo. Ese mismo empleado autorizó el despido de ella sin mi conocimiento. Durante 5 años, creí que simplemente había decidido cambiar de trabajo. Levantó la mano para silenciar las preguntas que empezaban a gritarle. No estoy aquí para dar excusas. No importa qué pasó hace 5 años. Lo que importa es que ahora sé que tengo una hija y voy a hacer todo lo posible para ser el padre que ella merece». Un reportero gritó desde el fondo. «¿Va a reconocer legalmente a la niña? Eso es algo que tengo que discutir con su madre». «Pero sí, quiero ser parte de la vida de mi hija. ¿Le va a dar dinero a la madre?» «Le voy a dar a mi hija todo lo que necesite, pero eso es un asunto privado entre nosotros». Otra reportera levantó la mano. «¿Cómo explica que su hija esté viviendo en la pobreza mientras usted vive en Polanco?» Esa pregunta le dolió más que todas las demás. «No puedo explicarlo porque no tiene explicación. Mi hija no debería estar pasando necesidades. Eso va a cambiar inmediatamente». Después de media hora de preguntas, Emilio terminó la conferencia. Sabía que había hecho lo correcto al decir la verdad, pero también sabía que las cosas se iban a complicar mucho más. Cuando regresó a casa esa noche, tenía cientos de mensajes en su teléfono. Algunos de apoyo, otros de crítica, pero el único mensaje que le importaba era un texto de Camila.
Vi tu conferencia. Gracias por decir la verdad, pero esto no cambia nada entre nosotros. Emilio se quedó mirando el mensaje, preguntándose si algún día Camila podría perdonarlo por 5 años perdidos. Después de la conferencia de prensa, la situación empeoró antes de mejorar. Los reporteros siguieron acosando a Camila durante varios días, hasta que finalmente se aburrieron y buscaron otra historia que contar. Emilio contrató un abogado especialista en derecho familiar. Le explicó toda la situación y le pidió que iniciara el proceso de reconocimiento legal de paternidad. Es un proceso sencillo si la madre coopera, le explicó el abogado. Solo necesitamos que ella firme algunos papeles y podemos hacer el reconocimiento inmediatamente. Pero cuando Emilio le propuso esto a Camila, ella se negó rotundamente. No voy a firmar nada, Emilio. Estaban sentados en un pequeño café cerca del apartamento de Camila. Sofía estaba en la escuela, así que podían hablar con tranquilidad. ¿Por qué no? Es lo mejor para Sofía. Si algo me pasa, ella tendría derecho a mi herencia, a mi seguro de vida. No se trata de dinero. Entonces, ¿de qué se trata? Camila jugueteó con su taza de café antes de responder. Se trata de control. Si te reconozco legalmente como su padre, vas a tener derechos sobre ella. Vas a poder tomar decisiones sobre su educación, sobre dónde vive, sobre todo. Camila, yo no quiero quitártela. ¿Cómo sé que es cierto? ¿Cómo sé que en un año no vas a decidir que ella estaría mejor viviendo contigo en Polanco? Emilio se quedó callado porque, honestamente, había pensado en esa posibilidad. El apartamento de Camila era muy pequeño. La zona no era la más segura y él podría darle a Sofía todo lo que necesitara. «Ya viste», dijo Camila notando su silencio. «Ya estás pensando en llevártela. Solo quiero lo mejor para ella. ¿Y crees que lo mejor es apartarla de su madre?» «No, no es eso. Pero podríamos buscar un lugar mejor para que vivan ustedes dos. Algo más seguro, más grande. ¿Y después qué? ¿Me vas a controlar a mí también? ¿Me vas a decir cómo educar a mi hija?» Emilio se frustró. No importaba qué dijera, Camila siempre pensaba lo peor de él. «¿Qué propones entonces? ¿Que siga siendo un extraño para mi propia hija?» Camila pensó por un momento. «Podemos hacer un acuerdo, sin abogados, sin papeles legales, solo entre nosotros». «¿Qué tipo de acuerdo? Puedes ver a Sofía los fines de semana, puedes llevártela a pasear, puedes comprarle lo que necesite, pero ella sigue viviendo conmigo y yo sigo tomando las decisiones importantes sobre su vida. Y si no estoy de acuerdo con alguna decisión, entonces hablamos, pero la decisión final es mía». Emilio no estaba muy convencido. El arreglo le parecía injusto, pero también entendía los miedos de Camila. «¿Y si queremos cambiar el acuerdo más adelante? Hablamos cuando llegue el momento». «Está bien», dijo Emilio finalmente, «pero quiero que vayamos con un mediador. Alguien neutral que nos ayude a establecer las reglas claras». Camila aceptó. Una semana después estaban sentados en la oficina de una mediadora familiar, una mujer mayor llamada Patricia, que tenía años de experiencia en casos como el suyo. «Lo primero que necesitamos establecer», dijo Patricia, «es qué tipo de relación quieren que tenga Emilio con Sofía». «Quiero que sea su papá», dijo Camila, «pero también quiero que respete que yo soy su madre y que he estado cuidándola sola durante 5 años. Y usted, señor Luján, quiero ser parte de su vida, quiero que me conozca, que sepa que puede contar conmigo, y quiero poder ayudar económicamente». Patricia tomó notas en su libreta. «Propongo que empiecen con visitas supervisadas. 2 veces por semana al principio, para que Sofía se acostumbre gradualmente a tener a su padre en su vida». «¿Supervisadas por quién?», preguntó Emilio. «Por mí», respondió Camila. «Al menos al principio». «Está bien. En cuanto al apoyo económico», continuó Patricia, «sugiero que establezcan una cantidad fija mensual para los gastos de Sofía. Comida, ropa, escuela, médico». «¿Cuánto necesitas?», le preguntó Emilio a Camila. Camila se puso roja. Era obvio que le daba pena hablar de dinero. «No sé. Nunca he calculado exactamente cuánto gasto en ella. ¿Qué tal si empezamos con 20,000 pesos al mes?», propuso Emilio. Camila se quedó boquiabierta. Era más dinero del que ella ganaba vendiendo dulces en todo un mes. «Es demasiado. Para mí no».
Y Sofía se merece lo mejor. Patricia siguió mediando la conversación durante 2 horas. Al final, habían establecido un acuerdo básico. Emilio vería a Sofía los sábados y domingos, siempre con Camila presente al principio. Le daría una pensión mensual para los gastos de la niña, y cualquier decisión importante sobre la educación o salud de Sofía se discutiría entre los dos. ¿Cuándo empezamos?, preguntó Emilio. Este sábado, respondió Camila. Pero solo unas horas. Sofía necesita acostumbrarse poco a poco. Cuando salieron de la oficina de la mediadora, Emilio se sintió esperanzado por primera vez en semanas. No era la situación ideal, pero era un comienzo. Camila, dijo antes de despedirse, gracias por darme esta oportunidad. No lo hagas por mí, Emilio. Hazlo por ella. Y por favor, no la decepciones. No lo haré. Mientras caminaba hacia su carro, Emilio pensó en todo lo que tendría que aprender sobre ser padre. No sabía qué le gustaba a Sofía, qué la hacía reír, qué la ponía triste, pero tenía el resto de su vida para averiguarlo. El sábado no podía llegar lo suficientemente rápido. El primer sábado, Emilio llegó al apartamento de Camila a las 10 de la mañana. Había pasado toda la semana pensando qué hacer con Sofía, buscando actividades apropiadas para una niña de 5 años en Internet. Sofía lo recibió con una sonrisa enorme, cargando su osito de peluche. «Papá, ¿a dónde vamos a ir? Pensé que podríamos ir al parque. ¿Te parece bien?» «Sí, podemos llevar a Manchas». «¿Manchas?» Sofía le mostró su osito de peluche, que efectivamente tenía varias manchas de tierra y uso. «Claro que podemos llevarlo». Fueron al Parque México en la Condesa. Emilio se había imaginado que sería como en las películas. Él empujando a Sofía en los columpios, comprándole algodón de azúcar, riéndose juntos. Pero la realidad fue más complicada. Sofía era tímida al principio. Se quedaba cerca de Camila y solo corría a jugar cuando su mamá le daba permiso. Emilio no sabía cómo acercarse a ella sin invadir su espacio. «¿Quieres que te empuje en el columpio?», le preguntó. «Está bien», respondió Sofía, pero sin mucho entusiasmo. Mientras la empujaba suavemente, Emilio trataba de hacer conversación. «¿Te gusta la escuela?» «Sí». «¿Cuál es tu materia favorita?» «Dibujo». «¿Qué te gusta dibujar?» «Familias». Cada respuesta era corta, y Emilio se sentía torpe tratando de conectar con ella. Camila los observaba desde una banca, claramente tensa. Después de una hora, Sofía se cansó del columpio y corrió hacia los juegos. Ahí se encontró con otros niños e inmediatamente se puso más animada. Emilio y Camila se sentaron en una banca a observarla. «Se ve que está cómoda aquí», dijo Emilio. «Le gusta jugar con otros niños. En nuestro edificio no hay muchos de su edad». Emilio se fijó en los zapatos rotos de Sofía, en su vestido que claramente le quedaba pequeño. «Podemos ir a comprarle ropa después». «Emilio, no necesitas comprarle cosas cada vez que la veas». «No es por eso, es que necesita zapatos nuevos». Camila miró los pies de su hija y suspiró. «Está bien, pero nada muy caro». Después del parque fueron a un centro comercial. Para Emilio era normal, pero se dio cuenta de que para Sofía era toda una aventura. Sus ojos se abrían enormes viendo todos los aparadores, todas las luces. En la tienda de ropa para niños, Sofía se quedó paralizada frente a todos los vestidos coloridos. «¿Cuál te gusta?», le preguntó Emilio. «¿Puedo escoger el que yo quiera?». «Claro». Sofía escogió un vestido rosa con flores y zapatos rojos que brillaban. Cuando se los probó, se veía en el espejo y sonreía como si fuera una princesa. «¿Te gustan?», le preguntó Emilio. «Me encantan. ¿De verdad me los puedo quedar?». «Por supuesto». En ese momento, Emilio vio algo que lo conmovió profundamente. Sofía corrió hacia Camila para mostrarle su vestido nuevo, y Camila sonrió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Mamá, ¿por qué lloras? ¿No te gusta mi vestido?». «Me encanta, mi amor. Te ves preciosa». Pero Emilio entendió por qué lloraba. Durante 5 años, Camila no había podido comprarle a su hija un vestido nuevo. Había trabajado vendiendo dulces en la calle para apenas cubrir lo básico, mientras él vivía en un departamento que costaba más de lo que ella ganaba en un año. Después de las compras, fueron a comer a un restaurante familiar. Sofía estaba emocionada, hablando más que en toda la mañana.
¿Sabes qué, papá? Mi amiga Lucía dice que su papá vive en una casa muy grande con alberca. ¿Ah, sí? ¿Tú también tienes una casa así? Emilio miró a Camila, que se puso tensa. Vivo en un departamento grande, pero no tengo alberca. ¿Puedo conocer tu casa algún día? Si tu mamá dice que sí, claro. Camila no respondió, pero Emilio vio en su cara que la idea no le gustaba nada. Cuando regresaron al apartamento de Camila, Sofía corrió a su cuarto a cambiarse su vestido nuevo. Emilio y Camila se quedaron solos en la sala. «Fue un buen día», dijo Emilio. «Sí». Ella se divirtió. «¿Y tú?» Camila se encogió de hombros. «Fue raro ver cómo la mira cuando le compras cosas, como si fueras un héroe. No es mi intención. Lo sé, pero es lo que está pasando. Para ella tú eres el papá divertido que aparece los fines de semana con regalos, y yo soy la mamá que la regaña cuando no hace la tarea». Emilio no había pensado en eso, pero Camila tenía razón. «¿Qué quieres que haga?» «No sé, pero no quiero que piense que la vida contigo va a ser pura diversión, mientras que la vida conmigo es la parte aburrida». Sofía regresó a la sala, presumiendo su vestido nuevo. «Mira, mamá, me queda perfecto. Te ves hermosa, mi amor». Sofía se acercó a Emilio y le dio un abrazo. «Gracias por mi vestido, papá. ¿Vienes mañana otra vez?» «Sí, mañana también vengo». «¿Y el próximo fin de semana?» «También». «¿Y el otro?» «Sofía», interrumpió Camila, «tu papá tiene trabajo, tiene otras cosas que hacer. Pero puedo venir todos los fines de semana», dijo Emilio. «Si tú quieres, claro». Los ojos de Sofía se iluminaron. «Sí quiero». Cuando Emilio se despidió esa noche, se sintió diferente. Por primera vez en su vida, alguien lo esperaba ansiosamente. Alguien contaba los días para verlo. Era una sensación nueva y abrumadora. Pero también se dio cuenta de que Camila tenía razón. Sofía estaba empezando a vivir en dos mundos completamente diferentes, y él tenía que encontrar la manera de ser un buen padre sin hacer que su hija se sintiera dividida entre dos vidas. 3 años habían pasado desde aquel primer sábado en el parque. Sofía ya tenía 8 años, y la rutina se había vuelto natural para todos. Emilio la recogía los viernes por la tarde y la regresaba los domingos en la noche. Durante la semana, la llamaba todas las noches para preguntarle sobre su día. Camila había dejado de vender dulces en la calle. Con la pensión que Emilio le daba, había podido rentar un apartamento más grande en una zona mejor. También había terminado de estudiar contabilidad en una escuela nocturna y ahora trabajaba en una oficina pequeña. La relación entre Emilio y Camila seguía siendo complicada. Eran cordiales, cooperaban bien para criar a Sofía, pero siempre había una distancia invisible entre ellos. Ese viernes, cuando Emilio llegó a recoger a Sofía, se encontró con una sorpresa. Camila estaba arreglándose para salir. «¿Tienes planes?», preguntó Emilio. «Sí, una cita». Emilio sintió algo extraño en el estómago. En 3 años, nunca había visto a Camila con nadie más. «¿Con quién?» «Con Miguel. Es contador. Trabaja en la misma empresa que yo». Sofía salió corriendo de su cuarto con su mochila. «¡Papá! ¿Ya vamos?» «Sí, ya vamos. ¿Ya te despediste de tu mamá?» «Sí. Mamá, que te diviertas con Miguel». Emilio notó que Sofía hablaba de Miguel como si ya lo conociera. Durante el camino a su departamento, Emilio no pudo evitar hacer preguntas. «¿Conoces a Miguel?» «Sí, ya vino a cenar a la casa 2 veces. Es muy bueno. Me ayudó con mi tarea de matemáticas». Emilio sintió una punzada de celos. Alguien más estaba ayudando a su hija con la tarea. «¿Te cae bien?» «Sí, le gusta el fútbol como a mí, y siempre le trae flores a mamá». El fin de semana pasó diferente de lo normal. Emilio estaba distraído, pensando en Camila con otro hombre. Se dio cuenta de que durante 3 años había asumido que las cosas se quedarían igual para siempre. Él y Camila, criando a Sofía desde casas separadas, sin otras personas involucradas. El domingo, cuando regresó a Sofía, Miguel estaba ahí. Era un hombre de unos 35 años, amable y claramente nervioso por conocer a Emilio. «Mucho gusto, señor Luján. Soy Miguel Herrera». «Igualmente». Sofía corrió hacia Miguel y le contó sobre su fin de semana. «Miguel, fuimos al acuario y vimos tiburones».
En serio, qué padre. Emilio observó la interacción. Miguel trataba a Sofía con cariño genuino, y ella claramente se sentía cómoda con él. Después de que Sofía se fue a su cuarto, los tres adultos se quedaron en la sala. El ambiente era tenso. «Emilio», dijo Camila, «Miguel quiere que sepas que él entiende la situación. No está tratando de reemplazarte como padre de Sofía». «Claro que no», dijo Miguel. «Solo quiero ser un buen amigo para ella». «¿Un amigo?», preguntó Emilio. Miguel miró a Camila antes de responder. «Bueno, Camila y yo estamos pensando en mudarnos juntos, pero queremos asegurarnos de que tú estés de acuerdo, que no vaya a afectar el tiempo que pasas con Sofía». Emilio se quedó callado. No estaba preparado para esto. «¿Cuándo estaban pensando mudarse?» «En unos meses», respondió Camila. «Encontramos una casa pequeña cerca de la escuela de Sofía. Tiene un jardín, es más segura». «¿Y Sofía qué opina?» «Ella está emocionada, le gusta a Miguel». Emilio se sintió extrañamente traicionado, aunque sabía que no tenía derecho a sentirse así. «¿Puedo hablar contigo a solas, Camila?» Miguel entendió la indirecta y se fue a la cocina. «¿Estás segura de esto?», le preguntó Emilio en voz baja. «¿Segura de qué?» «De meter a otro hombre en la vida de Sofía». Camila lo miró con incredulidad. «¿En serio me estás preguntando eso? ¿Después de 3 años de que tú has estado entrando y saliendo de su vida cuando se te da la gana? Yo soy su padre, y Miguel va a ser mi esposo. Sofía necesita estabilidad, Emilio. Necesita ver lo que es una familia normal. Nosotros somos su familia». «No, Emilio. Nosotros somos 2 personas que comparten una hija. Eso no es lo mismo que ser una familia». Las palabras le dolieron porque sabía que eran ciertas. ¿Se van a casar? Eventualmente sí. ¿Y si Miguel no resulta ser lo que esperas? ¿Y si las cosas no funcionan? ¿Y si tú decides que ya te cansaste de ser papá de fin de semana? ¿Y si conoces a alguien y formas tu propia familia? Todo en la vida es un riesgo, Emilio. Emilio se quedó callado porque Camila había tocado algo de lo que él no quería hablar. En 3 años había tenido algunas citas, pero nunca nada serio. Siempre encontraba excusas para no comprometerse. Siempre pensaba que los fines de semana con Sofía eran más importantes que cualquier relación. Se había dado cuenta de algo que no quería admitir. No había rehecho su vida, porque una parte de él esperaba que algún día las cosas cambiaran con Camila, que algún día ella lo perdonara completamente y pudieran ser una familia real. Pero viendo a Miguel en la cocina, ayudando a Sofía con un vaso de agua, entendió que ese día nunca iba a llegar. «¿Sofía va a seguir viniendo conmigo los fines de semana?» «Por supuesto, eso no va a cambiar. ¿Y si Miguel no quiere que venga?» «Miguel no va a decidir eso. Yo decido». Cuando se despidió esa noche, Emilio abrazó a Sofía más fuerte de lo normal. «Te amo, papá», le dijo ella. «Yo también te amo, mi niña». En el camino a casa, Emilio pensó en los últimos 3 años. Había sido un buen padre de fin de semana. Había estado presente para los eventos importantes de la escuela, para los cumpleaños, para las enfermedades, pero Camila tenía razón. Eso no era lo mismo que ser una familia. Tal vez era hora de que él también pensara en rehacer su vida. Tal vez era hora de dejar de vivir solo para los fines de semana y empezar a construir algo más permanente. Pero por ahora, solo quería asegurarse de que Sofía supiera que sin importar qué pasara, sin importar quién más entrara en su vida, él siempre iba a estar ahí para ella. Sofía ya tenía 17 años cuando encontró la foto. Estaba limpiando el closet de su cuarto para empacar sus cosas. En unos meses se iría a estudiar arquitectura a Guadalajara y quería llevar solo lo más importante. Entre libros viejos y cuadernos de la primaria, apareció una caja de zapatos llena de fotografías. Ahí estaban todas: sus cumpleaños, festivales escolares, viajes con Emilio, vacaciones familiares con Camila y Miguel. Pero al fondo de la caja había una foto que nunca había visto. Era una imagen borrosa, claramente tomada desde lejos. En ella se veía a una niña pequeña, sucia, con un osito de peluche en los brazos, apuntando con el dedo a un hombre bien vestido que se veía sorprendido y confundido. Sofía se quedó viendo la foto por largo rato. Reconoció inmediatamente el momento, aunque no recordaba que alguien lo hubiera fotografiado.
Era el día que cambió todo, cuando ella tenía 5 años y fue a buscar a su papá al edificio de Polanco. «¿Qué tienes ahí?», preguntó Camila desde la puerta. Sofía le mostró la fotografía. Camila se acercó y la miró con una sonrisa nostálgica. «No sabía que tenías esta foto». «¿De dónde salió?». «La tenía guardada. Era de uno de los reporteros que estuvo ahí cuando todo se hizo público. Me la dio años después. ¿Por qué nunca me la habías enseñado?». Camila se sentó en la cama junto a su hija. «Porque durante mucho tiempo esa foto me daba tristeza. Me recordaba todo lo que habíamos pasado, todo el dolor. ¿Y ahora? Ahora me parece importante. Es el momento en que conociste a tu papá». Sofía siguió viendo la imagen. En la foto, ella se veía tan pequeña, tan vulnerable, pero también tan decidida. «Me acuerdo que estaba muy enojada ese día», dijo Sofía. «No entendía por qué él no nos ayudaba si era mi papá. Eras muy valiente. Yo estaba muerta de miedo, pero tú fuiste directo y le dijiste lo que pensabas. ¿Te arrepientes de haber ido?». Camila pensó por un momento. «No, fue lo correcto. Tal vez no de la manera en que lo hice, pero era lo correcto. Tú merecías conocer a tu padre». Esa tarde, Sofía fue al departamento de Emilio para su visita semanal. A pesar de que ya era casi adulta, seguían viéndose regularmente. A veces solo para cenar, a veces para ir al cine, a veces simplemente para platicar. «Papá, ¿te acuerdas de este día?», le preguntó, mostrándole la fotografía. Emilio tomó la foto y sus ojos se llenaron de emoción. «Nunca voy a olvidar ese día. Fue el día más confuso y más importante de mi vida». «¿Confuso por qué?». «Porque llegaste de la nada, apuntándome y gritándome que eras mi hija. No sabía qué pensar, qué sentir. Una parte de mí pensaba que era una broma o una estafa». «¿Y qué te convenció de que era real?». «Tus ojos. Tienes mis mismos ojos y la manera en que me mirabas. Como si realmente me conocieras, como si hubieras estado esperando toda tu vida para encontrarme». Sofía sonrió. «¿Sabías que mamá se va a volver a casar?». Emilio asintió. Miguel le había pedido permiso formalmente para casarse con Camila la semana anterior. Había sido una conversación rara, pero Emilio había apreciado el gesto. «¿Estás bien con eso?». «Estoy feliz por ella. Miguel es un buen hombre y ha sido un buen padrastro para ti. ¿Nunca te arrepentiste de no haberte casado con mamá?». Era una pregunta que Sofía nunca antes le había hecho tan directamente. «Es complicado», respondió Emilio. «Creo que tu mamá y yo nos habríamos hecho infelices si hubiéramos intentado estar juntos solo por ti. Tenemos personalidades muy diferentes, queremos cosas diferentes de la vida, pero se aman. Nos amamos de una manera particular. Amamos a la familia que creamos contigo, pero no éramos pareja material». Sofía entendía eso. Había visto a sus padres interactuar durante años. Se respetaban, cooperaban bien, incluso se divertían a veces, pero no había esa chispa romántica que veía entre Camila y Miguel. «¿Y tú? ¿Nunca vas a conocer a alguien?». «Tal vez, pero por ahora estoy bien así. Tengo mi trabajo, te tengo a ti. Es suficiente. No va a ser suficiente cuando yo me vaya a la universidad». Emilio sonrió tristemente. «Ya veré qué hago cuando llegue ese momento». Esa noche Sofía se quedó a dormir en el departamento de Emilio, como hacía a veces los fines de semana. Antes de acostarse, volvió a mirar la fotografía. «¿Sabes qué es lo más raro de esta foto?», le dijo a su papá. «¿Qué?». «Que parece como si fuéramos dos extraños. Pero ahora no puedo imaginar mi vida sin ti». Emilio la abrazó. «Yo tampoco puedo imaginar mi vida sin ti, hija». Se quedaron viendo la foto juntos, recordando ese día que los cambió para siempre. No había sido un comienzo perfecto, no había sido una historia de cuento de hadas, pero había sido real. «¿Sabes qué voy a hacer con esta foto?», dijo Sofía. «¿Qué?». «La voy a enmarcar y me la voy a llevar a Guadalajara, para recordar que las familias no siempre se forman como uno espera, pero eso no las hace menos reales». Emilio sonrió. «Me parece perfecto». Y era perfecto. No porque todo hubiera salido bien desde el principio, sino porque a pesar de los errores, a pesar del tiempo perdido, a pesar de las complicaciones, habían logrado construir algo verdadero, una familia poco convencional, pero llena de amor. ¿Te conmovió la historia de Emilio, Camila y Sofía?
Esta historia nos enseña que las familias no siempre se forman de la manera tradicional, pero el amor verdadero y la responsabilidad pueden crear lazos inquebrantables. A veces los errores del pasado nos persiguen, pero lo que realmente importa es cómo decidimos enfrentar las consecuencias y construir un futuro mejor para quienes amamos. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que creas que necesita escucharla. Las historias de segundas oportunidades y amor familiar siempre valen la pena ser compartidas. Si quieres seguir viendo más historias como esta que te hagan reflexionar sobre la vida, la familia y las relaciones humanas, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que tenemos una audiencia internacional que disfruta de estas historias.